Queridos amigos testigos de Jehová y público en general, hoy día me he puesto estos anteojos oscuros porque la luz que tengo aquí adelante realmente me afecta a la vista y ustedes han podido apreciar que tengo que estar cerrando los ojos a cada rato, que da la impresión que me estoy durmiendo o que tengo sueño. Pero la verdad es que la luz me afecta mucho, entonces uso estos lentes oscuros para poder verlos con más tranquilidad y poder conversar con ustedes. Quiero aprovechar esta oportunidad para saludar a los foristas ex testigos de Jehová, muchos de ellos, si no casi todos, que siempre comentan mis videos dando soporte a mis denuncias en contra de la sociedad. Y quiero referirme específicamente a los señores Megasidero, Rechera, Tranvía Virgo, al señor Daco de España, a los señores Rafael Candelaria, al señor Emanuel, perdón, el señor Emanuel Aguilar de México, la portero Rodrigo, y otros foristas más que quizás he dejado de lado, no me recuerdo en este momento, pero en especial a estas personas que tanto opinan apoyando mi posición, no porque lo digo yo, sino que ustedes, amigos de Jehová, que son gente realmente que me impresiona su inteligencia, su sagacidad y su nivel. En especial a todos los que he mencionado en esta lista, que comentan tan coherentemente y con tal conocimiento de los libros de la sociedad y de sus enseñanzas del pasado. Y veo pues que son gente bien versada, pues que tienen conocimiento de la Biblia y de las atalayas que ellos estudiaron en alguna oportunidad en su pasado, cuando eran miembros de la sociedad Watchtower. Y realmente pues me quedo bastante anodado, impresionado de cómo ellos comentan tan sagazmente y cómo ellos pues han llegado a convencerse de que la Watchtower no es la religión verdadera, puesto pues que las evidencias son tan contundentes, irrefutables, que tendría que ser un testigo de Jehová muy fanático o que está demasiado aferrado a la organización y sabe que puede ser una religión falsa, pero necesita de ella porque siente que dentro de esa familia de los llamados hermanos, él se va a sentir protegido y acompañado con verdaderos hermanos cristianos que dicen amarse entre ellos. Bueno, eso está, como yo siempre he dicho, está discutible, puesto que el amor de Dios siempre está condicionado al amor que tengas al esclavo. Y si te objetas al esclavo, es como si tú ofendieras directamente al hermano mismo que está en la congregación, o lo rechazaras. Es decir, si tú rechazas al esclavo o rechazas sus enseñanzas, es como si tú rechazaras también al hermano que está al lado y te originaras una confrontación con él también, ¿no? Con el hermano, con tus hermanos de la congregación, puesto que se sentirán ofendidos que tú dudes de su cuerpo gobernante sacrosanto, ¿no? Entonces, el amor que dicen tener esos hermanos de la congregación es un amor condicionado a tu lealtad y tu sometimiento al esclavo. Pero muchos que saben que es de religión falsa y me lo dicen, me dicen la basura y sabes que tiene usted toda razón de religión falsa, pero ¿sabes qué? Que mi papá y mi mamá se han puesto a llorar, están tristes porque ya no voy al salón, mi esposa me pone cara larga, no me habla. Entonces viene el chantaje psicológico por parte de los miembros testigos de Jehová de la familia. Entonces esa forma de presión psicológica del chantaje por parte de los padres de testigos de Jehová o de la esposa o del esposo de Jehová hace pues que el testigo de Jehová pues tenga que seguir dentro de la organización para contentar a sus familiares cercanos para que no sufran, aparentemente no sufran. Entonces uno va al salón del reino no porque cree que es la religión verdadera, sino lo hace por complacer a los padres, a los hermanos, a la esposa o al esposo. Y de eso no se trata, pues, ¿no? No se trata que uno vaya al salón del reino siendo de religión falsa, porque de eso, ¿de qué te sirve? Le digo yo a esta persona que me cree, ¿qué te sirve que vayas al salón del reino si no crees en ella? Ante Jehová, ante la vista de Dios, si estás desaprobado entonces, ¿no?
para los testigos de Jehová, pues en vista que tú vas solamente para complacer a otros. Y así mismo eso ocurre con otros testigos de Jehová que van a salir del reino por el qué dirán, ¿no? ¿Qué van a decir? ¿No? Pues todos los amigos que he formado dentro de la organización durante los 30 años que tengo de testigo de Jehová, todos mis amigos son testigos de Jehová, puesto que me decían que rechazara toda la amistad del mundo y no cultivé ningún amigo en el mundo, así que si me expulsan, pierdo no solamente a mi posición dentro de la organización como siervo o como anciano, qué sé yo, sino también pierdo todas mis amistades. Y si tengo a mis hijos de Jehová, a mi esposa de Jehová y mis padres de Jehová, pierdo todo. Entonces es una forma psicológica que usa la Watchtower para encadenarte, para atarte a la organización, puesto que han involucrado también a tus amigos, a tus padres, a tu esposa, a tu esposo. Entonces la cosa no es fácil, porque dije, va a decir, no, me voy, y ya me lo han dicho varios, ¿no? Sí, pues estoy convencido que la organización es falsa, pero la presión de mis padres me han obligado a retirar la carta de renuncia que estaba lista para presentar a la congregación, y no lo puedo hacer, puesto que mis padres van a sufrir, mi mamá está toda melancólica porque los padres son muy especialistas para manipular al hijo, ¿no? Le ponen esa cara de tristeza, así. Entonces el hijo, pues, es manipulado por la lágrima de la madre que le dice, no dejes la organización de Jehová, hijo. Y tú ves que la madre sufre, entonces el hijo, porque es un hijo bueno, ya mamá, no voy a meter mi carta de renuncia para que estés contenta. Entonces los padres saben que el hijo no cree en la organización de Jehová, en la supuesta organización de Jehová, no cree en la Watchtower, pero están contentos que va y se siente ahí, sabiendo ellos que el hijo ya no cree en la Watchtower, y está convencido 100% que son falsas, pero se complacen en la mentira, en la apariencia, en vez del hijo sentado ahí en su salón de reino, calentando el asiento del salón, calentando la silla ahí sentado ahí, soplándose las 2 horas. Entonces, eso es lo que me dicen algunos que me escriben. Y otros me han escrito diciéndome pues que ya muchos que tuvieron coraje y les importó un bledo los amigos, los falsos amigos dentro de la sociedad y los falsos cristianos que existen dentro de la organización, que dicen amarte, que de un momento a otro se convierte de amor al odio tan solo porque cuestionas o porque pusiste en tela de juicio o porque rechazaste una enseñanza que tú la consideras que no está de acuerdo a la Biblia. Y te etiquetan de apóstata como si fueras un leproso, ¿no? El apóstata. Cuando ellos olvidan que el primer apóstata de su propia organización fue el señor Charles T. Russell, que abandonó y apostató de la iglesia segunda adventista de Nelson Barbour, le dio la espalda a Nelson Barbour y no solamente se conformó con irse, sino que formó su propia revista que hacía la competencia con la revista adventista de Nelson Barbour, que se llamaba El Heraldo de la Mañana, y formó también su propia revista. Pues. Fue un super apóstata, pues, porque también comenzó a publicar su revista, pues, por su lado, pues, para enseñar su propia doctrina. O sea, cuando hablamos de apostasía, tenemos que meditar, pues, no ver apóstatas en otras personas, sino también verlo dentro de nuestra propia congregación, en los propios líderes de la organización Watchtower, que ahí vemos que el primer apóstata de la Watchtower fue el mismo Charles T. Russell. Y después el segundo apóstata de la organización Watchtower fue el mismo Rutherford, que apostató de todas las doctrinas supuestamente otorgadas por Jehová a Russell para darle a los domésticos como las verdades que le sirvieron a él para sacar a los estudiantes de la Biblia de la oscuridad a la luz, de acuerdo al DVD Fe en Acción de la Watchtower. Ahí vemos pues el segundo apóstata, lo tienes ahí cerca nomás. Lo tienes en Rutherford, que abandonó poco a poco todas las doctrinas enseñadas por Russell, supuestamente alimentos sacrosantos dados por Jesucristo a Russell para alimentar a los domésticos en su oportunidad durante la vida del pastor Russell. Y otro apóstata que tenemos fue el señor Nathan Knorr con Fred France, que apenas murió el año 1942, el juez Rutherford. Lo primero que hizo Knorr fue tirar a la basura todos los 27 libros del arco iris de Rutherford. Se llamaba arco iris de Rutherford porque todos sus libros tenían los colores del arco iris muy bonitos y se llamó así, pues, el libro, la colección del arco iris de Rutherford. Y esos 27 libros fueron echados a la basura el mismo día que murió el juez Rutherford, el 8 de enero de 1942, considerado ahora como libros obsoletos, y había que inventarse nuevos alimentos espirituales para seguir adelante
para crecer más en la organización de la Watchtower como empresa y crear nuevos alimentos espirituales para venderse, porque en esa época se salía de servicio y se vendían la literatura y era necesario pues renovar ese alimento espiritual. Era necesario renovar el alimento espiritual para los domésticos con nuevos conocimientos, nuevos entendimientos, nuevas luces. Para ello era necesario pues echar a la basura todos los libros del juez Rutherford. Y eso es una realidad, se echaron a la basura. Y así todos los presidentes que han sucedido a la organización de la Watchtower han hecho lo mismo, tirar a la basura todos los libros del anterior presidente. Y lo mismo ocurrió pues con el señor Milton Hengel. Cuando muere Franz, todos los libros que se publicaron en la época de Franz, en la presidencia de Nord, desde 1942 hasta 1977 que murió el señor Nord y luego lo reemplazó el señor Franz en el año de 1977 hasta 1992 en que murió Franz, todos esos libros, todo ese periodo de años, de año 1942 a 1992 en que murió Franz, todos los libros de la sociedad de esa época también fueron echados a la basura por Milton Hengel. Aunque tengo que reconocer que también cada presidente echó a la basura sus propios libros que se publicaron bajo su gobierno. Muchos libros de la sociedad del año de 1900, que se publicaron después del año 1942 durante la presidencia de Nord, fueron echados a la basura pues en los años 60, 70, cuando todavía no había muerto el mismo Nathan Nord, puesto que ya eran libros obsoletos que no tenían la verdad. Por ejemplo, los libros Sea Dios Veraz, el libro Armagedón, ¿qué ha hecho Dios por la humanidad? La verdad os hará libres, el libro, creo que ya mencioné Sea Dios Veraz, ¿no? Hágase tu voluntad en la tierra y en los cielos, esa también fue echada a la basura. Puesto que cuando la sociedad Watchtower en el año 1970 comienza a enseñar pues que la gran tribulación no empezó en el año 1914, sino sería para el futuro, tuvo que echar todos esos libros a la basura, puesto que apoyaban la doctrina del inicio de la gran tribulación en el año 1914 con la Primera Guerra Mundial, puesto que como estaban metidos esas enseñanzas en esos libros antiguos, tuvieron que echarse a la basura también esos libros de la sociedad por parte del presidente Nathan Nord, que tuvo que tirarlos a la basura cuando en 1970 se cambia la doctrina y todavía no había muerto pues el señor Nathan Nord, y tuvo que él mismo echar a la basura sus propios libros iniciales que publicó en los años 50, como Sea Dios Veraz, Hágase tu voluntad, y esto que acabo de mencionar, La verdad os hará libres, y todos estos libros que ha hecho Dios por la humanidad, son libros que forman parte del historial de luces falsas de la Watchtower, ¿no? Entonces, cuando hablamos de apostasía, no hay que ir muy lejos en ver a los mismos apóstatas, sino que no hay que mirar la paja del ojo ajeno, porque todos tienen rabo de paja ahí en esa organización. Empezando por todos los presidentes que han ido sucediendo al anterior presidente, y todos comenzaron a apostatar de las doctrinas del anterior presidente. Entonces, ¿quiénes son los reyes de la apostasía? La sociedad Watchtower Bible and Tract Society, que ella misma para apostatando de sus propias luces anteriores, porque ellos se pueden dar el lujo de apostatar, puesto que ellos dicen pues que son los únicos que tienen el derecho de dar nuevas luces, y que, como dicen que son de Jesucristo, pues entonces eso les da el derecho de que dejar a Jesús como mentiroso. Decir que no, lo que Jesús nos dio hace 10 años atrás es una mentira ahora. Entonces son los únicos que tienen derecho pues decir que Jesús es un mentiroso y nos engañó, ¿no? Entonces, ¿quién expulsa al dueño del circo? Es decir, ¿quién expulsa a los presidentes apóstatas? Si ellos son la máxima autoridad. ¿Quién expulsa al esclavo apóstata que abandona las enseñanzas del anterior presidente? ¿Quién nos expulsa a esos apóstatas que abandonan sus propias doctrinas, la paran cambiando, como esta de la separación de ovejas y cabras, que fueron apostatándola conforme entraba cada nuevo presidente? Y cuando comienzan a apostatar de la interpretación que hacen de términos generación de Mateo 24:34, cada presidente comienza a dar su propia interpretación de lo que significa generación, y pues da su interpretación como quieren, y después viene otro y dice, no, eso que dijo el presidente de Dios estaba hasta la pata, estaba borracho, estaba loco, estaba fumado solamente. Entonces, no hablemos de apostasía en los miembros, puesto que los primeros que dan ejemplo de apostasía son los mismos de la Watchtower,
dan un mal ejemplo a los miembros, puesto que ven que sus propios líderes abandonan sus propias doctrinas y se convierten en apóstatas, puesto que la palabra apostatar significa abandonar lo que se creía antes. Eso significa pues, ser apóstata, abandonar, rechazar lo que antes se enseñaba y se creía y se tenía como fe, como la verdad, y se abandona eso. Entonces no hablemos de apostasía cuando lo tenemos en la misma Watchtower Babylon Tract Society. Ahora, hablando de los miembros de Jehová que tienen tienen el coraje y sí, el desparpajo de señalar al hermano tal como apóstata, y cuando lo expulsan dice, sí, el hermano tal es un apóstata, o a veces me dicen, ustedes, los de YouTube, ustedes son unos apóstatas, ¿no? Los acusan ahí en YouTube, ¿no? Ustedes son unos apóstatas. Entonces yo le pregunto a ese que acusa, que tiene el dedo señalador, ese que te señala y dice, ese hermano es un apóstata, ustedes son unos apóstatas, ¿no? Como Luro que nos dice, pues, apóstatas malditos. Entonces, yo me pregunto, le preguntaría pues a este sujeto, ¿no? Testigo de Jehová, el Luro, por ejemplo, ¿qué religión era él, pertenecía él antes de ser testigo de Jehová? Pues, ¿no? De repente era católico. Claro, seguramente fue católico, entonces fue un apóstata, pues, de la iglesia católica. Y si no lo fue él, puesto que nació como testigo de Jehová, entonces el apóstata fueron sus padres. Un par de apóstatas que dejaron su iglesia anterior para hacerse testigos de Jehová. Pero alguien de ustedes, ya sea ustedes mismos, o sus padres, o sus abuelos, o sus bisabuelos, fueron los apóstatas. Puesto que la Watchtower no ha existido toda su vida. La Watchtower fue fundada oficialmente como organización en 1881 y luego se cambió a Sociedad Watchtower en el año 1884 con ese título de Watchtower Babylon Tract Society, porque antes se llamaba Science Watchtower en 1881. Entonces, cuando se fundó la Watchtower en 1884, entonces muchos de ustedes habrán tenido pues algún bisabuelo que habría sido pues de alguna religión y se pasó a ser testigo de Jehová cuando apareció en escena Chester Russell y se convirtió en apóstata de su religión anterior, puesto que la abandonaron para ser estudiantes de la Biblia, o si no fueron tan antiguos, por lo menos se hicieron testigos de Jehová en los años 30, que lo dudo mucho, y entonces en la época de Rutherford, y entonces se convirtieron en apóstatas de su religión católica, a la cual pertenecían seguramente, porque la mayoría eran católicos. Entonces, no señalemos a nadie de apóstata cuando usted mismo testigo de Jehová, antes de ser testigo de Jehová, o fue evangélico, o fue mormón, o fue adventista, pentecostal, no sé qué religión, pero usted abandonó una organización religiosa previa, cuando le tocaron la puerta ¿no? a dar estudio bíblico, usted solamente perteneció a otra religión, usted la abandonó, la rechazó, después de haberla creído como una religión verdadera, y usted se convirtió en testigo de Jehová. Entonces se llama apostatar, abandonar una fe, una religión, un grupo político, un gremio, un sindicato. Eso es apostatar, no solamente en el término religioso. El abandono de algo, de una creencia, también está referido a una ideología política. Si antes yo era liberal, ahora me voto conservador, entonces he apostatado de mi pensamiento ideológico anterior. Y si antes yo era un comunista y ahora soy un derechista, entonces yo apostaté del Partido Comunista para formar parte del partido de la derecha, por decir un ejemplo, ¿no? Eso se llama apostatar. Nadie se sabe hacer apóstata, todos somos apóstatas de algo en esta vida. ¿De acuerdo? Eso ténganlo bien presente. Ahora, quiero tocar un tema, esto lo dirijo acompañado de todos mis amigos de Fuerza Vasoriana, todos aquellos que están conmigo, no porque me hagan caso a mí. La Vasori es un hombre insignificante de carne y hueso, que cada día se hace más viejo y cada día pierde su fortaleza, y que ante Dios soy una pulga, y quizás menos que una pulga, quizás microscópicamente me tenía que ver, era un microscopio atómico para poder verme, pues soy tan insignificante para que él siquiera me tome en consideración, y tenemos que agradecerle a él que por lo menos se acuerde de cada uno de nosotros, seres insignificantes. Entonces, nadie me va a hacer caso a mí porque lo dice la Vasori. Si todo el grupo que está en Fuerza Vasoriana en este momento comentando a favor mío, no a favor mío, sino a favor de mis planteamientos, de mis denuncias, no a favor mío, sino a favor de lo que yo denuncio. Ellos no siguen a hombres, no me siguen a mí. Definitivamente no es así. Ellos están siguiendo la concepción, la ideología que yo, la denuncia, digamos ahora, la denuncia que yo presento, las evidencias que yo presento. Ellos están siguiendo eso. No me siguen a mí, porque no soy nadie para que ellos me sigan a mí. Ellos escuchan lo que yo les he dicho,
les he presentado las evidencias claras y contundentes que ha logrado convencernos, puesto que, como ya he dicho, estas personas que están acá en YouTube defendiendo estas denuncias en contra de la Watchtower, son gente tan inteligente que se han dado cuenta por su cuenta que esto es verdad, que la Basoli no miente, que la sociedad Watchtower es la mentirosa, que ha engañado a la gente y sigue engañando a la gente, puesto que es una religión recontra falsa, puesto que sus doctrinas falsas así lo demuestran, sus cambios doctrinales constantes así también lo demuestran, que nos han dirigido por Jesucristo, que dejan a Jesús y a Jehová como suministradores de alimentos espirituales con fecha de expiración. Esa gente dice, no, eso no es posible que la organización esté dirigida por el Espíritu Santo de Dios, cómplice de tantos engaños por tantos años y que se hayan quedado silentes por tanto tiempo viendo cómo se suministran alimentos chatarra por tantos años y ellos, Jehová y Jesucristo, bien gracias, decían adelante con sus engaños. Eso demuestra que Jehová y Jesucristo ni siquiera les toma en consideración ni están con ellos. De eso no me quepa ni un milésimo de duda. Y así también comparten ese mismo criterio los señores Daco, Tranvía Virgo, Megasidero, Red Shera, Tranvía Virgo, qué sé yo, y la portero Rodrigo, y tantos amigos que me apoyan y me encomian para que siga adelante en mi esfuerzo para desenmascarar esa falsa organización. Y yo les agradezco siempre sus amables palabras, que siempre vierten en mis videos, y que me dan bastante estímulo para trabajar tanto, que he trabajado muy duro en estos 5 años que llevo acá en YouTube. He subido 1500 videos, que así cualquiera no sube, señores. Es un trabajo muy harto, fuerte, que me ha hecho perder hasta la vista. Tengo ya problemas en la vista, que se está formando cataratas y tengo problemas que tengo que tratar con los juristas, puesto que ya con la edad y tanto estar metido en la computadora y tanto estar investigando, he sacrificado mi propia vista en favor de todos aquellos que están ahora dentro de Fuerza Basoliana. Hay muchos más que no intervienen directamente, pero que me escriben cartas particulares diciéndome, fui la Basoli, yo ya me salí y quiero contarte que muchos de Salón de Reino de mi congregación se están saliendo también y se están, como decimos en mi país, corriendo la voz, es decir, se está pasando el dato de que existe un tal Basoli que tiene sus videos y que tiene su página, su blog, donde están todos sus videos y que se están recomendando entre ellos para que lo visiten y se abran sus ojos. Y eso es lo que me ha manifestado un ex testigo de Jehová que se acaba de salir, diciendo ya que mucha gente que ha estado visitando mi blog se han salido de la Watchtower. Quiero tocar un tema y quiero dedicárselo a todos ustedes testigos de Jehová que me están viendo, que siguen todavía creyendo todavía que la Watchtower es la religión de Jehová y que la Jehová verdadera, como el caso del amigo Gay Boredo, aunque creo que después de este video que he subido últimamente, yo dudo mucho que él siga empecinado en creer que la Watchtower es la organización de Jehová. Yo estoy seguro que él está convencido que ya no es la organización de Jehová, puesto que no creo que sea tan limitado el señor Gaboredo para no haberse dado cuenta de ello. Y creo que la está defendiendo porque tiene su esposa testigo, tiene sus padres testigos, tiene hermanos testigos, está metido, como ya expliqué, con la parentela que lo está presionando y no tiene el coraje para enfrentarlo, es decir, yo tengo mis puntos, ¿por qué no es la religión verdadera y tal como uno debe hacer? Uno no tiene por qué pelearse con su esposa ni con sus padres, uno va a exponerles a ellos por qué tú no crees en la Watchtower. Y como la esposa tuya o tu esposo es inteligente y tus padres también, les podrás explicar de forma, quizás poniéndote al nivel de ellos si no son muy preparados, para que entiendan por lo menos por qué tú no crees que eres religión verdadera. Y ellos tendrán que entender, porque no creo que sean tan torpes, así no sean instruidos, ustedes les pueden conversar a sus padres, a su esposa, a su esposo, ¿por qué? Porque la idea es explicar. ¿Por qué tú no quieres ser testigo de Jehová? ¿Por qué no crees en la Watchtower? No se trata de abandonarlo y quedarte mudo. Tienes que explicarle por qué. Que no eres un hombre, un impío, que te has vuelto un rebelde contra Jehová, o que has decidido ir por el mal camino, el camino ancho. No, tú tienes que explicar a tus padres, o a tu esposa, a tus parientes o hermanos en la casa, por qué. Con amor, con calma, con mucho tacto también, ¿no? Con mucho tacto. Decir, papá y mamá, yo los quiero mucho a ustedes, pero yo amo más la verdad de Cristo en la Biblia que lo que enseñan 9 hombres sentados allá en Betel. Y decir, papá, ¿tú qué, cómo quieres ser?
como los cristianos de Tesalónica, como los de Berea, que todo cuestionaban. Tu obligación para ser un buen cristiano es cuestionar. Eso es lo que se enseñaba Pablo. Su enseñanza fue que justamente los que eran sinceros y amaban la verdad de a verdad, eran aquellos que cuestionaban lo que él les venía a enseñar. A ver si verdaderamente lo que Pablo enseñaba era lo que las escrituras decían, y se reunían a cotejar y a indagar. Los chicos van a hacer eso, ellos reciben su atalaya, sus libritos, y no cotejan nada, y aceptan todo a ciega. Eso no es ser fiel, esos no son fieles, eso demuestra que no son fieles a la verdad, puesto que se entregan de alma y cuerpo a una organización que puede estar ahí manejada por Satanás, el diablo, disfrazada con una fachada de santidad, de amor entre ellos, y así es como la forma sutil como usa Satanás el diablo para introducirse dentro de una organización, haciéndose pasar por un Satanás amoroso, y no se dan cuenta que es Satanás que está atrás para que ustedes sigan el engaño. Y es importante que ustedes, no es su deber, no solamente se suscriben a estudiar los libros de las Watchtower, sino también cuestionarlas, chequearlas. ¿Y cómo se chequea una literatura de la Watchtower? Es muy fácil. Es, en primer lugar, si se toca un tema, un texto bíblico y se interpreta de una manera, ir a la internet y ver qué cosas dicen otros comentaristas. Es decir, tener un abanico de puntos de vista de teólogos o de otros grupos religiosos que explican qué cosas significa ese texto bíblico. Y ustedes mismos, por su cuenta, después de ver ese abanico de posibilidades de lo que se está enseñando, de un tema en particular, de, qué sé yo, como repito, se está tratando un tema, por ejemplo, de los ungidos, de Revelación, por ejemplo, capítulo 7, y entonces ver qué opinan otros sobre ese texto de Revelación que habla de los 144.000. Entonces sacar uno su propia conclusión y luego cotejarlo con las escrituras y ver cuál es lo que para ustedes es la verdad, qué es lo que ustedes entienden que es lo más lógico y más cuerdo, que es algo que no anda bien. Entonces, si por ustedes solamente se limitan a tomar, no tienen un abanico de posibilidades de que dicen otros grupos religiosos, otros teólogos sobre un tema en particular, y se suscriben a lo que dicen 9 hombres que no tienen estudios de teología, porque no tienen estudios de teología. Yo quisiera ver el currículum vitae de cada uno de esos propios gobernantes, si alguien pasó por una universidad o un, qué sé yo, centro teológico de estudios avanzados de teología, ¿no? Y ver qué preparación tienen en teología para que ellos se den las ínfulas de interpretar la Biblia y darlo como alimento verdadero, ¿no? Eso es importante. Entonces uno tiene que investigar. Investigar es ver qué dicen otros teólogos, gente preparada, gente imparcial, sobre un texto bíblico en particular. Entonces uno tiene ya una gama de posibilidades para poder decidir cuál es la más acertada o cuál se apega más a la Biblia. Pero si ustedes se circunscriben solamente a leer una fuente de información que es la de la Watchtower, están perdidos totalmente. Porque al asegurarse de todas las cosas significa, lo único modo es estudiar la Biblia y no se pierde nada con revisar qué opinan otros teólogos sobre un tema en particular para que ver cuál le convence más, cuál puede estar apegándose más a lo que la Biblia realmente enseña. Es decir, escuchar varias opiniones de teólogos preparados, ilustres, calificados, para ver cuál podría ser la interpretación correcta de un texto bíblico en particular, sobre todo cuando se habla, por ejemplo, de los hijos de Dios. La sociedad enseña una cosa y maneja los textos bíblicos a su manera, pero hay otros que lo manejan diferente y te hacen entender que hijos de Dios no solamente son los ungidos, sino que se está tratando a todos en general. Entonces eso es así como te das cuenta que la sociedad Watchtower está parametrada, está parcializada de un punto de vista que no es necesariamente el correcto. Y así pues vemos pues que Carlos van a cambiar su doctrina, puesto que los otros grupos de gente, de los teólogos, comienzan a desmantelar y a desenmascarar la Watchtower y mostrar que sus enseñanzas son falsas y que no se adhieren, no se apegan a la Biblia, y la Watchtower se ve en la necesidad
de tener que ajustar sus enseñanzas, puesto que no saben cómo rebatir los comentarios que aparecen en la internet con respecto a sus enseñanzas. Por ejemplo, este tema de los hijos de Dios, que todos los grupos coinciden que todos somos hijos de Dios, y no solamente un grupo privilegiado, que es un grave error. Entonces, cuando hay otros grupos en internet de teólogos que te demuestran que vos estás en una religión falsa, que enseña mentira, que a ti te marginan, que te ha robado un derecho, que es de ser hijo de Dios, te lo ha robado la Watchtower, y otros grupos te muestran que esta organización falsa, que es la Watchtower, te ha robado algo que tienes derecho, que es ser hijo de Dios. Entonces la Watchtower se encuentra pues evidenciada que tiene pues oposición abierta en YouTube, en la internet, que la dejan descubierta como una religión archifalsa, demoniada, falsa, una religión falsa, que te ha desviado y que no quieres que seas hijo de Dios para que no te salves. Y eso es muy claro. Entonces la Watchtower se ve en la necesidad de decir, sí, ustedes sí son hijos de Dios, por si acaso, y eso ocurre cuando ustedes se bautizan y reciben el Espíritu Santo, entonces ya son hijos de Dios, porque así dice la Biblia, pues, que todo aquellos que se bautizaron recibieron el Espíritu Santo. Entonces la Watchtower dice, sí, ustedes son hijos de Dios y pueden considerar, y te da permiso, ¿no? Y te dice en Atalaya que en un video que subí, la Watchtower te da permiso para que tú seas hijo de Dios, y dice que sí, pues estás bautizado y Dios Jehová te ha adoptado como hijo, puesto que tú le has prometido, dice, serle fiel y obedecerle. Y como has prometido eso y te has bautizado como señal de tu compromiso con Dios y de tu dedicación, entonces ya te conviertes en un hijo adoptivo de Él y te conviertes ya en un hermano de Jesucristo y de los otros que se llaman los ungidos, puesto que has ejercido fe en Jesucristo, y Jesucristo lo dice, quien ejerce fe en mí es un hijo de Dios, ¿no? Y en mi hermano y mi hermana, ¿no? Entonces, la Watchtower ahora, para contentar tanto a los opositores de la Watchtower, tiene que dar su brazo a torcer y dice, sí, ustedes son hijos de Dios, ¿sí? Efectivamente, porque ustedes se han bautizado y han recibido el Espíritu Santo, pues, o sea, ustedes son engendrados del Espíritu Santo, y pues, no puede decirse que no son hijos de Dios, puesto que se han bautizado y se han dedicado a Dios, y le han ofrecido respetarlo, amarlo y obedecerlo, como una promesa, y Jehová entonces ha aceptado tenerte en su familia como un hijo. Pero curiosamente el agua está pone en letras pequeñas en la talla y dice, sí, pero esto se va a completar ya, definitivamente se va a sellar, se va a completar después del milenio. Es como decirte, sí te voy a comprar, pero no. ¿Se imaginan ustedes? Jehová te dice, tú eres hijo de Dios, pero no. Sí, pero no. ¿Y qué quedamos? Jehová no es un Dios de medias tintas. O eres o no eres, o eres cristiano o no eres cristiano, o eres hijo de Dios o no eres. Pero no puede decir que ya te bautizaste, eres un hijo de Dios, pero oficialmente lo serás después del milenio. Eso no está en la Biblia. Y eso es como decir, bueno, voy a complacer a ustedes que quieren ser hijos de Dios, ya tanto que me están fregando, ya son hijos de Dios, ya, en el bautismo. Pero no sé, no, todavía no lo tomen todavía así en serio, hasta después del milenio. ¿Cómo se ha visto eso? Y lo ponen en letras chiquitas ahí. Y es una forma, pues, para poder seguir sosteniendo que los únicos hijos de Dios son aquellos que se van a los cielos. ¿Se dan cuenta de esta religión de porquería, demoniada, diabólica? Es que hay un artículo para contentar a todos, tanto los opositores que están en la internet, para que no digan que la Watchtower dice que no soy hijo de Dios, que hablan de muchedumbre. Entonces dice, si usted son hijo de Dios, pues se bautizaron. Efectivamente, a usted puede, y que ahí, así dice la Atalaya. Ustedes pueden ser hijos de Dios, está bien, pueden ser hijos de Dios, le damos permiso y pueden llamar a Jehová Padre Celestial, pues. Puesto que no tendría sentido llamar Padre Celestial a Dios si no somos sus hijos. Entonces la Watchtower dice, bueno, ya te bautizaste y ya, entonces ya eres un hijo de Dios. Ahora sí puedes tú orar a Dios y decirle Jehová a Dios, porque eres un hijo de Dios, porque te has bautizado. Ya pues, te damos permiso, ¿sí? Ellos te dan permiso, porque te has bautizado y ya te dan autorización para que cuando ores digas Jehová Padre Celestial. Pero oficialmente todavía no eres hijo de Dios después del milenio. Ustedes pueden entender que una religión de esta de porquería, uno puede ser miembro de una religión así de porquería que se adecúa de acuerdo a las circunstancias para contentar supuestamente al reclamo popular de los testigos de Jehová que quieren ser hijo de Dios y que es un derecho que les está robando a la sociedad. Y dice, pues ya, o sea, vamos a estar ante tanta presión de los medios en la internet, de tanto de las iglesias opositoras que dicen a vos, ustedes son una religión falsa porque ustedes son los únicos, la única religión que le están robando a sus miembros ser hijos de Dios, la única, porque todo lo demás dicen que son hijos de Dios aquellos que ejercen fe en Jesús.
Pero resulta que la religión verdadera, entre comillas verdadera, que resulta ser la falsa. Es la única que le niega a los propios miembros el derecho de ser hijo de Dios. Y la Watchtower, como se siente después acorralada de tanta presión de los videos de YouTube, que denuncian a la Watchtower como una ladrona de un derecho que todos tienen de ser hijo de Dios, se ve la necesidad pues de dar su brazo a torcer de mala gana y dice, bueno, sí, pues ustedes tienen ser hijo de Dios porque se bautizaron, recibieron el Espíritu Santo, pues, y Jehová los ha aceptado como parte de su familia y son hijos de Dios, pues bueno, sí, ella. Pues, nos da permiso de en la atalaya de orar a Jehová como Padre Celestial. Pero al final en letras pequeñas a pie de página pone, sí, pero esto será confirmado y ya concretado después del milenio. En letras pequeñitas. Si nos dan asco estos, no dan su brazo a torcer. Sí, pero no. ¿Cómo es eso? Eres un hijo de Dios, pero no. ¿Cómo? Sí, pero no. Dios dice que sí. Y es como el padre que dice, te voy a comprar tu regalo, pero dice que no. ¿Y esta religión verdadera? Que está dirigida por un Jesucristo que está indeciso, que le dice supuestamente a su esclavo, dile a los miembros de mi organización que yo soy hijo de Dios, pues ya se pero que no, después del milenio. Jesús no actuaría así. Jesús dijo bien claro en Juan 1:12, todo aquel que ejerce fe en mi nombre tuvo derecho, se le dio potestad de ser hijo de Dios. Punto. No dijo, sí, pero bueno, vamos a confirmarlo después del milenio. No dijo eso. Tú ejerces fe en mi nombre, entonces eres un hijo de Dios. Entonces tienes que concretarlo con tu bautismo y tu dedicación, bueno, claro. Pero lo dice Juan 1:12 muy claramente. Todo aquel que lo recibió a Jesús y ejerció fe en su nombre, se le dio potestad de ser hijo de Dios. Inmediatamente. No dice, sí, se le dio potestad de hijo de Dios, pero se iba a confirmar después del milenio. ¿A qué le vas a querer tú, amigo? A esos 9 estúpidos que están ahí, mentirosos, manejados como títeres por Satanás, el diablo que te dice que tienes que esperar hasta el milenio para ser hijo de Dios, cuando ya te bautizaste y recibiste el Espíritu Santo por el bautismo. ¿O le vas a creer lo que dice la Biblia y lo que dice Jesús? ¿A quién le vas a hacer caso? ¿A esos 9 sátrapas manejados títeres de Satanás el diablo? ¿No es cierto? Eso es para pensar. Bueno, quiero dedicar este video que voy a hacer para mostrarles a ustedes, a ustedes, en compañía atrás mío de todos mis amigos, Tranvía Virgo, Megasidero, Rechera, Antisectas, Mr. Rafa TV, y todos aquellos tan inteligentes a quien yo admiro, y realmente me he quedado impresionado por su conocimiento que tienen de los libros de la sociedad, inclusive los libros antiguos, y yo me quedo realmente impresionado como Megasidero, Rechera, Tranvía Virgo, y Daco, son gente tan elocuente, pues, ¿no? Gente preparada, pues, que escribe bonito, esa gente realmente que da gusto escucharlos y leer sus comentarios que son tan concisos y tan puntuales. Dices, a mí me da gusto tener gente así, que lo siento que están conmigo al lado, apoyando en sus comentarios, para reforzar y ayudar a reflexionar al testigo de Jehová que está ahí escribiendo, defendiendo la organización a capa y espada en forma infructuosa. ¿Eh? Y eso a mí realmente me da mucho estímulo porque me doy cuenta que he sacado a mucha gente de esta falsa organización sin ningún mala intención, sino para que ellos abran sus ojos, porque tienen derecho a salvarse y ser hijos de Dios. Entonces se sale de la organización para seguir siendo Dios, no para dejar a Dios, sino para seguir a Dios y seguirse estrictamente como fuente a lo que dice la Biblia y no lo que dice los libritos de una organización manejada por 9 tipos ahí que nadie sabe cuál será su background, su currículo vitae como teólogos. Entonces, eso es la idea. Acá no estoy ofreciendo ninguna religión a cambio y estoy robando de gente a otra organización para que venga a mi organización porque no tengo ninguna organización religiosa. Yo siempre he dicho, síganse lo que la Biblia dice como fuente, y punto. Y estudien viendo el abanico de posibilidades que es lo que dicen, explican otros teólogos, gente preparada sobre los textos bíblicos o el tema que se está estudiando, ¿no? Ver qué dicen otras personas. Bueno, yo siempre he dicho a los hijos de Jehová que la Watchtower siempre nos ha enseñado lo siguiente, y nos ha dicho en Atalaya, por ejemplo, del 1 de diciembre de 1991, página 7, la sociedad nos dijo a nosotros muy claramente que la religión que enseña mentiras no puede ser la verdadera. Y acá lo podemos ver en este CD-ROM
la sociedad Watchtower, que se presenta en pantalla, y ahí lo vemos, la talla de 1991, del 15 de diciembre, del 1 de diciembre de 1991, página 7, que dice: la religión que enseña mentiras no puede ser verdadera. Y yo les voy a demostrar a ustedes, amigos de Jehová, que siguen empecinados que esta religión es verdadera, que la Watchtower es una religión recontra falsa, y lo vamos a hacer lo más simple posible, puesto que quiero que ustedes queden convencidos que lo que yo les estoy diciendo es la verdad. Es decir, que la Watchtower es una religión mentirosa. Y lo vamos a hacer lo más fácil posible, y se lo voy a mostrar con un ejemplo para que vean cómo la Watchtower es una religión mentirosa. Vamos a empezar por acá. Vamos a leer la atalaya que les presento a ustedes. Vamos a leer esta atalaya que ven ustedes en pantalla del CD-ROM de la Watchtower. Aquí vemos la atalaya del año de 1975, del 1 de junio, la página 344, que dice lo siguiente. Presten atención, queridos amigos. El hecho de que ni siquiera los discípulos de Jesucristo, los cristianos verdaderos en la tierra, tendrán conocimiento de antemano del tiempo exacto de la venida de Cristo en este sentido ejecutivo, se muestra por lo que él dijo, según se registra en Mateo 24, 42 al 44. Note que estas palabras no se dirigieron al mundo en general, se dirigieron directamente a los discípulos de Cristo. Veamos, amigos, qué nos dice, aquí nos dice, en esta atalaya, nos está diciendo lo que dice Mateo 24, versículos 42 al 44. Y dice así: ¿qué es lo que dice estos textos que la Watchtower nos está diciendo acá, en Mateo 24 al 42, y que nos está invitando a leer del 42 al 44? Y dice así, fíjense, amigos testigos de Jehová, presten atención, por favor, porque esto los va a llevar a ustedes a que sepan en qué consiste la mentira de esta organización. Y dice así: manténganse alerta, pues, porque no saben en qué día viene su Señor. ¿Ve? Fíjese usted, la Watchtower siempre en estos últimos 3, 4 años ha estado con esta campaña de mantenerse alerta, estén vigilantes, que es urgente estar alerta, pero la pregunta es: ¿a qué cosas deben estar los que estemos alerta, vigilantes? Porque es urgente estar despiertos. Y lo dice acá bien claramente este texto, lo está diciendo la Watchtower acá, cuando está leyendo los textos de Mateo 24, 42 al 44, cuando dice: manténgase alerta, pues, porque no saben, ¿qué cosas no saben? ¿En qué día viene su Señor? No está hablando del Armagedón ni de la grande tribulación, sino específicamente en el día en que viene Jesús. Esa venida que está explicada en Mateo 24:30, donde se ve la señal del Hijo del Hombre en el cielo viniendo con todo poder y gloria, y todo ojo le verá, de acuerdo a lo que Jesús les explicó en Mateo 24:3, cuando sus discípulos le preguntaron a Jesús: dinos, Señor, ¿qué señal será de tu venida y del fin del sistema de cosas? ¿Qué señal? No cuáles señales, sino singular, ¿qué señal? Y esa señal es, pues, esta, que tenemos que mantenernos alerta, porque no sabemos en qué día viene ese día vendrá Jesús, en esa nube, en esa señal en el cielo. Esa es la señal, en el cielo mismo, Jesús en la nube, viniendo con gran poder y gloria, y todos sus ángeles con él. Y dice acá, esta atalaya, en este párrafo, dice, siguiendo la lectura, dice: mas sepan una cosa, leyendo pues Mateo 24, 43 al 44. Dice: mas sepan una cosa, que si el amo de casa hubiese sabido en qué vigilia habría de venir el ladrón, se habría quedado despierto y no habría permitido que forzaran su casa. Por este motivo, ustedes también demuestran estar listos, porque a una hora que no piensan que viene el Hijo del Hombre. Ven ustedes, amigos de Jehová, que la Watchtower acá nos está mencionando que la venida de Jesús en esa nube del cielo, mencionado en Mateo 24:30, en donde se dice que se verá la señal, esa señal de Mateo 24:3 que le pidieron sus discípulos a Jesús, se verá en el futuro, después de la futura gran tribulación, cuando Jesús venga con todo su poder y gloria a juzgar a la humanidad.
Y fíjense ustedes, pues que esto coincide con lo que dice la sociedad Watchtower de mantenerse siempre alertas. Y cuando nosotros hemos visto que esto de mantenerse alertas está referido a su segunda venida. Y cuando nosotros leemos Mateo 24 al 42 al 44, la Watchtower se detiene en el versículo 44 convenientemente, puesto que no le conviene seguir leyendo pues los textos que vienen a continuación, sobre todo el 45, 46 y 47. Pero yo vamos a agregarlo, qué es lo que va a suceder después, cuando Jesús venga en el futuro, después de la gran tribulación con todo poder y gloria, ¿no? Y que la Watchtower dice que será en el futuro, obviamente, cuando Jesús vendrá para juzgar a la humanidad. Y nosotros leamos ahora, yo voy a agregar un poco más a este texto que vemos aquí en esta atalaya, que dice Mateo 24, 42 al 44. Pues yo le diría a la Watchtower que sigamos poniéndolo no solamente al 44, sino pongamos al 45. También, puesto que eso es posterior a la venida de Jesús en el futuro, cuando viene la nube con todo poder y gloria, y por el cual estamos manteniéndonos alerta cuando viene nuestro Señor. Y sigamos leyendo pues el 45, no nos pararemos en el 44, y dice pues, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente? ¿Por qué se detuvo la Watchtower en esta atalaya, en el texto en el versículo 44 que vemos acá? ¿Por qué no siguió leyendo el 45? Leamos el 45 al 47 también, puesto que esto es cuando Jesús venga en el sentido ejecutivo para ejecutar juicio en esa nube del cielo con todo poder y gloria. ¿Y por qué se detuvo en el 44? ¿Ustedes creen que yo soy idiota? ¿Qué pasa, señor Laguasa? ¿Por qué ustedes no siguieron leyendo y no pusieron un textito más? Solamente uno más. O sea, vamos a repetir lo que está escrito acá. No dice, manténganse alerta, pues, porque no saben qué día viene su Señor. Nos está alertando la Watchtower que estemos alerta porque no sabemos cuándo va a venir nuestro Señor. Y después dice, más sepan una cosa, que si el amo de casa hubiese sabido en qué vigilia habría de venir el ladrón, se habría quedado despierto y no habría permitido que forzaran su casa. Por este motivo ustedes también demuestren estar listos, porque a una hora que no piensan que es, viene el Hijo del Hombre. Pero se detiene ahí, convenientemente. ¿Por qué no lee el 45 a ver qué pasa después? Cuando viene el Hijo del Hombre, dice que estemos alerta porque no sabemos cuándo va a ser, y que estemos así como el amo de casa que está alerto al ladrón que viene de sorpresa para que no le robe su casa. Así debemos estar esperando a Jesús, pero no pone el 45. Y vemos, ¿qué dice el 45? ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, el cual puso el Señor sobre su casa para que les dé el alimento a debido tiempo? 46. Bienaventurado aquel siervo que cuando el Señor llegue le halle haciéndolo así. De seguro, le digo, lo nombrará sobre todos sus bienes que posee. Entonces, amigos de Jehová, la sociedad convenientemente omite lo que va a pasar cuando Jesús venga en el futuro, por el cual estamos todos alerta, porque se está refiriendo a la venida de nuestro Señor, cuando Él vendrá a juzgar a la humanidad, y luego hará esta selección que dice, ¿quién es ese esclavo fiel y discreto que el Señor hallara haciéndolo así? De seguro lo nombrará sobre todos sus bienes. Entonces, esto quiere decir pues que el texto de Mateo 24 al 45 al 47 tendrá que ser para el futuro también, por el cual estamos todos alertas, mantenernos alerta, porque Jesús viene a juzgar a la humanidad en esa nube del cielo con gran poder y gloria, en esa señal en la nube, y que nos recomienda mantenernos alertas a esa venida, y que nos dice que si nosotros nos mantenemos vigilantes como el amo de casa, no dejaremos que el ladrón nos robe, puesto que nos hemos quedado despiertos y atentos a su venida. Y por este motivo, también nosotros tenemos que estar listos, porque a una hora que no sabemos, viene el Hijo del Hombre. ¿Y qué es lo que hará después? Si leemos el 45, Jesús preguntará, ¿quién es ese esclavo fiel y discreto que Jesús halle haciéndolo así, dando el alimento correcto a su debido tiempo a los domésticos?
Feliz aquel esclavo que su amo lo hallara así, de seguro lo nombrará sobre todos sus bienes. Entonces, esto demuestra pues, que la selección de ese esclavo fiel y discreto se hará cuando Jesús venga en el futuro en esa nube del cielo con todo poder y gloria después de la futura gran tribulación, en esa señal de la nube del cielo para juzgar a la humanidad y para escoger a su esclavo fiel y discreto. De eso no hay ni una pizca de duda. Sigamos ahora, ¿qué más dice en esta misma revista, la Watchtower? En esta de la página 335, pasamos a la siguiente página, 335, que vemos acá abajito, y dice, acá en la página 335 de esta misma atalaya, de 1975, del 1 de junio, y dice así: en vista de todos estos hechos, junto con las palabras proféticas de Jesús, millones de personas que ahora viven verán el día de la venida de Cristo para hacer justicia. Jesús viene para hacer justicia con relación a este sistema de cosas religioso, político, comercial y social. Pero el sobrevivir a esta ejecución de juicio es otro asunto. Jesús dijo: entonces estarán dos hombres en el campo, uno será tomado y el otro será abandonado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino de mano, una será tomada y la otra será abandonada. Bueno, acá empieza la selección de las ovejas y cabras, cuando Jesús comienza a poner a las ovejas a la izquierda y a las cabras a la derecha. Y entonces, pues Jesús viene, y por lo cual estamos atentos, despiertos, para que nos agarre como ladrón en la noche de sorpresa. Y eso ocurrirá después de la futura grande tribulación, puesto que está indicado así en Mateo 24, versos 29, 30 y 31. Entonces, amigo testigo de Jehová, no cabe la menor duda que la gran tribulación es lo que estamos esperando ocurra en el futuro, e inmediatamente esa gran tribulación se verá esa señal extraordinaria en el sol, la luna y las estrellas, y los poderes de los cielos serán sacudidos, como dice la Biblia, y inmediatamente después de eso se verá la señal de Mateo 24, 3 que Jesús les dio a sus discípulos, que es el mismo viniendo en esa nube del cielo con todo su poder y gloria y sus ángeles que lo acompañan para hacer juicio a la humanidad. Y luego inmediatamente coger a su esclavo fiel y discreto, puesto que es el texto posterior a Mateo 24, 44, por el cual estamos alertas y atentos para que el ladrón no nos sorprenda. Inmediatamente Jesús se pregunte: ¿quién es ese esclavo fiel y discreto que estuvo dando alimento oportuno a los domésticos? Feliz aquel esclavo, cuando Jesús llegue y lo hallara haciéndolo así, de seguro lo nombrará sobre todos sus bienes. Entonces, es imposible que Jesús haya podido escoger al esclavo en 1919 y que estos que forman el cuerpo gobernante sean aquellos que Jesús escogió para que administre todos sus bienes, puesto que esto se hará solamente después de la futura grande tribulación, cuando Jesús venga en esa nube del cielo con todo su poder y gloria, e inmediatamente después él escoja a su esclavo fiel y discreto, como lo hemos visto claramente en esta atalaya que la misma sociedad Watchtower usa para que estemos alertas, y tira fuera el texto de Mateo 24, 42 al 44, pero deja de lado el 45, que es el que le sigue convenientemente. Lo deja de lado, puesto que ahí está la selección del esclavo. Entonces, ¿cómo pudo haber ocurrido esa selección del esclavo en 1918, 1919, en el resto ungido que existía entonces, y que lo escogió supuestamente en base a este texto bíblico de Mateo 24, 45 al 47, si este texto bíblico es para el futuro, después de la grande tribulación, y cuando retorne y venga Jesús en esa nube del cielo, venga en su segunda venida para juzgar a la humanidad? ¿Se dan cuenta? Eso está bien claro. Ustedes, testigos de Jehová, creo que lo han entendido muy bien. Y ahora demuestro la mentira claramente, como la sociedad Watchtower. Hemos visto estas atalayas que son de 1975, cuando ya la Watchtower cambió el inicio de la gran tribulación para el futuro, y por ende la segunda venida de Jesús para el futuro. Puesto que hasta 1970
la sociedad Watchtower estuvo enseñando que la Gran Tribulación había comenzado en 1914 con la Primera Guerra Mundial y tuvo que dar su brazo a torcer para decir pues que esto sería en el futuro, después de la futura Gran Tribulación, cuando Jesús recién venga con todo poder y gloria. Y obviamente después de la futura Gran Tribulación, que será el momento en el cual Jesús destruirá a todos los sistemas de cosas religioso, político, comercial, social, etc. Y por el cual nosotros esperamos sobrevivir y pasar ese juicio. Ahora demostraré la mentira de la Watchtower. Habiendo la Watchtower publicado esto en el año de 1975, diciendo pues que todos esperamos la gran tribulación y que debemos estar alertas a la segunda venida de Jesús y luego escogerá su esclavo fiel y discreto. Entendemos claramente que Jesús no ha venido todavía, no ha llegado ni venido todavía en su segunda venida. Los testigos de Jehová de hoy solamente creen y enseñan, la Watchtower enseña y cree que Jesús en el año 1914 fue coronado como rey en su trono con todo poder y que en ese año se inició la segunda parucía invisible de Jesús, pero no su venida en esa nube del cielo con todo poder y gloria, que eso será para el futuro, después de la gran tribulación que todos esperan para hacer el juicio de la humanidad. Entonces, lo único que enseña la Watchtower ahora a los testigos de Jehová es que en 1914 se inició esa segunda parucía invisible de Jesucristo en forma invisible, y que Jesús fue entronizado como rey, ungido como rey con todo poder, en cumplimiento a su bautismo hace 2000 años atrás, y que eso tuvo un cumplimiento paralelo en el año 1914 cuando Jesús al bautizarse fue ungido. En tiempos modernos eso fue cumplido en el año 1914 cuando Jesús fue ungido como rey en su trono. Y es así como la Watchtower sostiene su doctrina, diciendo, pues repito, que en el año 1914 solamente fue Jesús entronizado, ungido como rey en su reino con todo poder. Y que además se había iniciado la segunda parucía invisible de Jesús en ese año. Y había dejado pues su segunda venida en esa nube del cielo con todo poder y gloria, en base a lo que los discípulos le preguntaron a Jesús de Mateo 24:3, de cuál sería esa señal. Esa señal está mencionada en Mateo 24:30, en la cual se dice pues que se verá la señal del Hijo del Hombre viniendo en la nube del cielo con todo poder y gloria, después de la futura gran tribulación que todos esperamos, y que Jesús viene a juzgar a la humanidad para hacer esa separación de las ovejas y cabras, donde tomará a uno y descartará al otro, ¿no? Entonces, queridos señores testigos de Jehová, ahora, con esta enseñanza que hemos visto nosotros, voy a demostrar, como corolario, demostrar a ustedes que la religión que enseña mentira es una religión falsa. Ya la sociedad Watchtower en el año 1975 había enseñado esto. Ahora veamos cómo la Watchtower en forma engañosa sigue insistiendo que ese texto de Mateo 24, 45 al 47 ya se cumplió en 1919, sabiendo que eso es para después de la futura grande tribulación, cuando Jesús venga con todo poder y gloria a juzgar a la humanidad, y se vea la señal, dijo el hombre, en los cielos viniendo con todo poder y gloria y sus ángeles con él. Inmediatamente, como dice, pues estamos alertas, Mateo 24, 42, y lee esta tarea que hemos visto, lee hasta el 44 convenientemente, pero también sigue el 45, que es la selección del esclavo, y que eso es un suceso correlativo que viene después de su una venida como ladrón en la noche, cuando Jesús recién escoja a su esclavo fiel y discreto, como ustedes pueden comprobar al leer esos textos bíblicos, donde la Watchtower lo corta hasta el 44, porque no le conviene poner el texto de Mateo 24, 45, puesto que la sociedad sostiene que ese texto del versículo 45 se cumplió en el año 1918, cuando Jesús escogió a su esclavo. Entonces no lo menciona, lo que se detiene ahí porque es una religión mentirosa, tramposa. Ahora pues muestro la mentira, que es indiscutible, irrefutable. Veamos ahora la atalaya del 2007. Ahora veamos la atalaya del 2007. Esto no tiene ni siquiera tiene 5 años atrás. Fíjense cómo la ciudad Watchtower miente, miente. Y veamos esta atalaya que vemos el CD-ROM de la Watchtower del 1 de abril del 2007 en la página 22, párrafo 5, y lo voy a leer textualmente. Ustedes, amigos, escuchen, por favor, presten atención. Cómo la ciudad Watchtower miente, y la religión que sea mentira es una religión falsa. Y dice, fíjense ustedes, en el 2007,
a fin de que pudieran reconocer el tiempo de su presencia y de la conclusión de ese sistema de cosas, Jesús dio a sus discípulos una señal de múltiples rasgos. Uno de ellos está en armonía con la profecía de Malaquías y tiene que ver con la identificación de un esclavo colectivo. Jesús dijo, ahora va a mencionar el texto de Mateo 24, 45 al 47, que es un texto que hemos visto pertenece después de la gran tribulación cuando Jesús venga en esa nube. Y acá lo menciona, fíjate lo que dice. ¿Quién es verdaderamente ese esclavo fiel y discreto a quien su amo nombró sobre sus domésticos para darle su alimento al tiempo apropiado? Feliz es aquel esclavo si su amo al llegar lo hallara haciéndolo así. En verdad les digo, lo nombrará sobre todos sus bienes. Y saca y tira fuera el texto de Mateo 24:3, que habla de la señal que le piden a Jesús, que está en Mateo 24:30 también. Y fíjense ustedes cómo saca Mateo 45 al 47, donde se detuvo. Porque en la tarea de 1975 dice, estén alertas a la venida del Señor. Saca el texto de Mateo 24, 42 y al 44 y se detiene ahí y no saca el 45 al 47, que también es sucesivo para el futuro. Y acá lo menciona, que es el que habla este texto de quién es verdaderamente el esclavo fiel y discreto, a quien su amo nombró sus domésticos para darle su alimento al tiempo apropiado. Feliz es aquel esclavo si su amo al llegar lo hallara haciéndolo así. En verdad les digo, lo nombrará sobre todos sus bienes. Ya hemos visto que este texto es el que continúa, es el 45 al 47, donde la sociedad Watchtower se detuvo hasta el 44, cuando está hablando del futuro, que debemos estar alerta a su segunda venida. Y se detiene en el 45 al 47 y no lo menciona. Y eso es también para el futuro, puesto que continúa al versículo 44, por el cual estamos alertas. Y dice, mire lo que, ahí viene la mentira, pues. En 1918 dice, al llegar para impresionar al esclavo, ¿qué halló Cristo? Jesús nunca llegó, pues nunca vino en 1918 para impresionar a su esclavo. Puesto que eso es para el futuro, cuando Jesús venga de sorpresa como a la hora de la noche, tal como hemos visto, que tenemos que estar alertas, donde la sociedad se detiene muy convenientemente en el versículo 44, puesto que el 45 que vemos acá, que la sociedad dice que es en 1918, eso también es para el futuro, cuando Jesús venga a juzgar a la humanidad y a escoger a su esclavo. Pero la Watchtower se detiene ahí y pone acá el 45 al 47, que es el que continúa a ese texto del versículo 44, que es para el futuro, y lo reserva, lo guarda para tenerlo como una carta bajo la manga y ponerlo cuando le conviene y decir, en 1918, al llegar para impresionar al esclavo, Jesús nunca llegó, nunca vino. Jesús no ha venido, no ha llegado Jesús. Y al llegar para impresionar al esclavo, ¿qué halló Cristo? A un resto de cristianos fieles ungidos por el Espíritu que desde el año de 1979 utilizaban la misma revista y otras publicaciones bíblicas para dar el alimento espiritual al tiempo apropiado. Por consiguiente, los reconoció como su esclavo, es decir, como su instrumento, y en 1919 les confió la administración de todos sus bienes en la tierra. Este artículo es una mentira, una patraña, y la sociedad está engañando a los de Jehová. A 5 años atrás, de esto, 2007, hace 5 años atrás, la sociedad Watchtower extrae los versículos 45 al 47, que son los que continúan a los textos de Mateo 24, 42 al 44 y sigue el 45, cuando Jesús viene de sorpresa y que estamos todos alertas a su una venida, Señor, estamos alertas de una venida. Entonces, Jesús vendrá como la buena noche y recién escogerá a su esclavo fiel y discreto, puesto que ese será el momento en que Jesús ya ha llegado en su segunda venida, ha retornado. Pero la Watchtower miente y te dice que Jesús llegó. Mentira, Jesús todavía no ha llegado. Solamente la Watchtower enseña que ha iniciado su segunda presencia, parucía invisible. Pero lo que está en los cielos es que Jesús todavía no ha llegado, puesto que él tiene que venir en la nube de los cielos y tiene que verse eso. Ojo lo verá, vendrá a hacer juicio. Jesús todavía no ha venido a hacer juicio. Esto no pudo haber ocurrido en 1918, puesto que esto ocurrirá cuando Jesús venga en la nube. En la nube, lo dice, después de la futura gran tribulación, dice, y de inmediatamente después de la futura gran tribulación, Mateo 24, 29, inmediatamente después de la gran tribulación, se verá esa señal extraordinaria, y luego se verá la señal, hijo del hombre, vino en la nube, y luego dice, vendrá de sorpresa a coger a su esclavo fiel y discreto. Eso es para el futuro, la relación del esclavo. Pero la Watchtower separa esos dos textos de Mateo 45 al 47, que no lo pone cuando dice, pues, que Jesús va a venir en el futuro y que tenemos que estar alerta, que no lo pone convenientemente para dejarlo como un as en la manga y usarlo para hacer creer a los hijos de Jehová que Jesús ya llegó en 1918 a escoger a su esclavo de la Watchtower que está ahora gobernando y que esa selección se hizo en el año 1918
cuando Jesús dice que llegó, y Jesús no ha llegado todavía en esa nube del cielo, puesto que la selección de esclavos ocurre justamente, como dice la Biblia, después de la gran tribulación, y no pudo haber ocurrido con su segunda parucía invisible, en Isaías 14. Ningún testigo me puede decir que esa selección se hizo durante el inicio de la segunda parucía invisible de Jesucristo, puesto que según la Biblia, eso ocurrirá cuando Jesús venga en esa nube del cielo con todo poder y gloria, y por el cual estamos atentos a su segunda venida, y inmediatamente escoge a su esclavo. Entonces ningún testigo me puede decir que esa selección del esclavo ocurrió cuando Jesús inició su segunda parucía invisible, puesto que el texto bíblico de la selección de esclavos, que es el texto de Mateo 24, 45 al 47, es sucesivo a Mateo 24, 42 y sucesivo a Mateo 24, 30, donde se ve al Hijo de Dios viniendo al nuevo cielo en gran poder y gloria, y luego se menciona que debemos estar alertas a su segunda venida en Mateo 24, 42, puesto que vendrá como ladrón en la noche para sorprendernos, y luego separará, tomará uno y dejará otro, y escogerá quién es ese esclavo fiel y discreto que Jesús hallara que ha dado el elemento correcto. Eso ocurre después de su segunda venida, o segunda llegada, como se quiera decir, en el futuro, después de la futura grande tribulación. Y como la grande tribulación no ha comenzado todavía y es para el futuro, entonces Jesús no vino ni llegó, como dice acá esta atalaya, en forma engañadora y mentirosa, para poder ajustar sus enseñanzas de la selección del esclavo en 1918 y poder darle fuerza y apoyo a ese esclavo falso, intruso, que está gobernando la ciudad de Watchtower, diciendo que fueron seleccionados de acuerdo al texto de Mateo 24, 45, 47, cuando ese texto es para el futuro, después de la gran tribulación, cuando Jesús venga en esa nube del cielo con todo su poder y gloria a juzgar a la humanidad, y caerá como ladrón en la noche, y que debemos estar atentos, despiertos, como bien lo dice la tarea de 1975 que hemos leído, que debemos estar alerta porque viene como la noche, y se detiene en el versículo 44, donde habla que debemos estar alerta como el ladrón viene a robar la casa, pero no sigue diciendo que 45, que Jesús dirá quién es ese esclavo fiel y discreto, que Jesús hallará dando el elemento correcto. Entonces eso es para el futuro. Pero la Watchtower se reserva esos dos versículos, por el 47, no los menciona en la talla 75, pero lo deja como una as en la manga, escondido, para después de cuántos años, fíjense, el año 1975, el año 2007, hace 5 años atrás, la Watchtower insiste en una mentira, diciendo que Jesús llegó en 1918. ¿Qué? La Watchtower cree en 3 venidas. Una hace 2000 años, otra en el año 1914, que Jesús llegó, vino. Porque una cosa es el inicio de la segunda parucía invisible, y una cosa es de su llegada. Dice que Jesús llegó. ¿Qué? Estamos esperando otra tercera llegada para hacer el juicio. ¿Qué? ¿La Watchtower cree en 3 venidas de Jesús? ¿Qué cree en esta religión de porquería que pueda estar dirigida por el Espíritu Santo de Jesucristo? ¿Quién puede ser tan burro de creer eso? Y fíjense ustedes acá. Miente la Watchtower en esta atalaya de 2007, 5 años atrás, para hacer creer a los testigos de Jehová que este esclavo tiene sustento legal, bíblico, y que Jesús los escogió en el año 1918 cuando vino. Puesto que no les queda otra cosa que decir que vino en 1918, puesto que el cumplimiento de Mateo 24, 45, 47 de la nación de esclavo es después de la gran tribulación, cuando Jesús venga en esa nube del cielo, pero Jesús todavía no ha venido en la nube del cielo para escoger a su esclavo. Entonces, ¿cómo la Watchtower puede mentir y decir en esta atalaya, como vemos acá, que en 1918, al llegar para impresionar al esclavo? No, Jesús todavía no ha llegado para impresionar al esclavo. Eso va a ser el futuro, cuando venga como ladrón en la noche en esa nube del cielo. Ahí está llegando Jesús recién. Y recién va a impresionar al esclavo. Y no en 1918. Eso es una mentira. Entonces, me sostengo con pruebas, porque la Watchtower no miente, no calumnia y muestra pruebas. Esta versión es falsa, mentirosa, haciéndome creer a los hijos en el año 2007 que Jesús llegó en el año 1918 para coger a su esclavo. Cuando eso es para después de la gran tribulación futura, cuando Jesús venga con todo poder y gloria, y luego venga como ladrón en la noche, por el cual todos tenemos que estar alerta, dice, manténgase alerta, porque no saben qué día viene su Señor. Y cuando leemos el 42, 44, 45, y nos vamos al 45, que está más abajito, que la Watchtower lo omite en la talla de 1975, convenientemente, dice, ¿quién es ese esclavo fiel y discreto? Que Jesús le irá dando el elemento correcto. Seguro les digo que le cometerá de todos sus bienes en la tierra, o lo castigará. Entonces, este esclavo de la Watchtower es un esclavo intruso, falso, ha dado un golpe de estado, engañado a la gente, diciendo que Jesús vino y llegó para exterminar a su esclavo en el año 2018, cuando es
claro y contundente que eso será para el futuro, después de la futura gran tribulación, puesto que así lo indica la Biblia, que la asociación del esclavo de Mateo 24, 47 ocurre después de la gran tribulación y cuando ocurre esa señal extraordinaria en el sol, unas estrellas. Lean ustedes Mateo 24, 29, 30 y luego sigan leyendo 31, 32, 33, 34 hasta el 45, 47. Son sucesos para el futuro después de la gran tribulación. Y la sociedad va a estar sigue sosteniendo y mintiendo en el año 2007 en esta atalaya para sostener y darse autoridad a ella como el esclavo escogido por Jesucristo. Jesús vino ya pues en 1918 y escogió su esclavo pues. Dice que halló Cristo cuando vino, ¿ves? Hay un grupo de cristianos que desde 1919 están dando el elemento correcto. Eso es una mentira. Entonces, me reafirmo lo que dice la atalaya del 1 de diciembre de 1991, página 7. La religión que enseña mentiras es una religión falsa. Y la Guasta es una religión falsa. Lo he mostrado contundentemente y espero que a un testigo me conteste que se haya mentido, que se ha engañado, que me diga que estoy equivocado. Que me lo diga acá en este video. Acá nosotros. Se lo diga a Tranvía Virgo, que se lo diga a Megaceguero, a Rechera, a Antisectas, a Daco, que se lo diga, que yo estoy equivocado. Y que ellos, a ver, ¿qué van a decir mis amigos? Te dije, va, ¿cómo van a responderle a ustedes? Te dije, va, que van a defender esta mentira de la Watchtower. Por eso tengo razón de decir que son falsas, con pruebas, porque la Sori no miente y muestra las evidencias para que ustedes abran sus ojos y digan, me han engañado. ¿Cómo es verdad que Jesús vino en 1918? Dice que al llegar a inspeccionar a su esclavo, cuando eso es para el futuro, este esclavo es un esclavo intruso, falso, y es por eso que sus doctrinas son falsas, cambiantes, que no tienen nada de brillo, nunca acaban de brillar, son doctrinas que se apagan, se prenden, se contradicen, y hemos visto todo el engaño de la asociación de ovejas y cabras, cómo nos ha engañado con eso. Desde Russell hasta Rutherford y Franz, para que luego entre Milton Hesse y haga un último cambio, anulando lo que se había enseñado por espacio de 70 años con Rutherford, apoyados por Nord y Franz. Esa es la religión verdadera, señores. Con Jesús y Jehová cómplices de tantas mentiras. ¿Y ustedes creen que esta religión verdadera? Por favor, entonces ustedes necesitan un psiquiatra y dice un manicomio, señores. Porque lo que es uno puede vivir una mentira. Y seguir viendo hasta los reinos es una religión falsa. Abran sus ojos, Dios y Jehová, y hagan su maleta y lárguense. No quiero otra cosa. Agradezco su atención y el tiempo que ha durado este discurso, que creo que ha sido bueno que lo escuchen y lo vean, para que sepan de qué se trata todo este asunto de los engaños de la Watchtower. Que la religión que enseña mentiras no puede ser la verdadera, y creo que haberlo demostrado contundentemente. Me despido de todos mis queridos amigos Megacidero, Rechera, Tranvía Virgo, Daco, Laportero Rodrigo, y tantos amigos, que me disculpe algunos que he dejado de mencionar, a Rafael Candelaria, a Manuel Aguilar, a Alejandro Stone, y a tantos amigos que se han dado cuenta que esta religión es una religión falsa, no porque lo dice la Azores, sino que las pruebas que he presentado los ha convencido que así es. Muchas gracias y buenas noches.